este su espacio. Bueno, quiero compartir con ustedes lo siguiente, una reflexión que durante toda esta semana que acaba de concluir, pues ha estado revoloteando en mi memoria, en mi cerebro, y quiero compartir esas inquietudes a modo de reflexión. Nosotros, la República Dominicana, por muchas razones y condiciones, incluso naturales, somos un país ciertamente privilegiado, un país con muchas condiciones bonitas y favorables en muchos aspectos y orden. Sin embargo, también tenemos muchas flaquezas y debilidades. Y pensaba yo en nuestra vida republicana, en el último siglo de nuestra vida republicana. La República Dominicana ha pasado por episodios históricos que la han marcado por siempre y para siempre. Y me atrevo a recordar 2 o 3 de esos episodios de nuestra historia que han sido tan dolorosos y que han sido tan marcados y preocupantes para nuestra realidad como vida republicana y para nuestra estabilidad en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, en el año 1916, la República Dominicana fue agredida con la primera intervención norteamericana. Los marines norteamericanos, la fuerza del norte, vino y nos ocupó con el argumento de organizar el país porque había una gran inestabilidad política en el país. Desiderio Arias, que era el comandante de arma para entonces, se vio obligado a desertar y salir por la presión y presencia de la fuerza norteamericana. Y los norteamericanos en esa primera intervención entonces se apoderan del país en términos general, de manera particular se apoderaron de las aduanas del país para tomar el control porque ellos entendían y decían que peligraban los intereses de los Estados Unidos. Esta intervención duró del 16 al 24, pero del 24 en adelante hubo cierta inestabilidad. Primera intervención norteamericana que causa tanto dolor en nuestro país y que causa tantos aspectos negativos para la vida política y republicana. Esto trae al traste y como consecuencia que ascienda al solio presidencial Rafael Leónidas Trujillo Molina, un guardia que llega a la posición año 1930, pocos años después de esta primera intervención norteamericana, fruto precisamente de esa intervención, y es colocado allí por esos mismos intereses. Y la historia de Trujillo, para decirlo así brevemente, todos la conocemos. Un período muy doloroso, muy triste, un período muy sangriento, ciertamente para la República Dominicana, heridas que todavía incluso no han podido curar, no han podido ser suturadas lo suficiente como necesario para que dejen de sangrar. Ahí está la historia, yo no me la invento. Entonces, hubo otro periodo también de mucho dolor y de mucha preocupación que provocó gran inestabilidad también política, económica, social en la República Dominicana. Y me refiero a la segunda intervención norteamericana y a su vez también la Guerra de Abril del año 1965, que a propósito se cumplirán ahora 54 años precisamente de esta guerra o escaramuza o como usted quiera llamarle, pero este enfrentamiento entre hermanos dominicanos por las diferencias de ideas, por no ponerse de acuerdo. Toda esta reflexión yo la hago porque, en el año 1978, luego de Balaguer estar varios periodos en el gobierno, en el año 1978 asciende al poder un campesino que dio ejemplo de democracia, que fue Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Y recuerdo su frase lapidaria, ahí la voy a decir textualmente como él la decía: el gobierno que me honro en presidir, sin embargo dio cátedra realmente, aún así ciertamente. Entonces, todo esto
yo lo traigo a colación porque para nadie es un secreto que estamos en este instante en la República Dominicana viviendo un periodo de nuestra etapa histórica ciertamente muy preocupante, y llamo a la reflexión de los líderes, el liderato del país, a los políticos sobre todo, y particularmente a los que están en el poder, porque hay que decirlo, a quienes gobiernan, a quienes tienen la oportunidad en este momento de gobernar y de dirigir los destinos del país. Y reitero, al liderato político en el marco general, en todos los órdenes, para que reflexionemos al propio país, a la gente, a la población, para que reflexionemos y todos nos encaucemos a un punto de convergencia en donde sea favorable para el país, en donde no sea favorable solamente para un sector o para un grupo, sino para el país, para la nación. Porque a final de cuentas, cuando la nación se desangra, todos sufrimos. A final de cuentas, aunque usted crea que no, muchas veces usted tiene más que perder que aquellos. Entonces, hago ese comentario porque lo venía pensando durante esta semana para que nos sirva a todos de reflexión. Usted sabe si está cometiendo un error. Usted sabe si usted lo que quiere es pura y simplemente satisfacer su ego particular. Usted lo sabe más que yo y aquel también lo sabe. Entonces, seamos equilibrados, seamos justos. Pareciera como que es utópico decir esta última parte, seamos equilibrados y justos, pero hay que decirlo, porque mi mamá decía, cuando Malaya llegue, el caballo va a estar cansado. Y yo creo que esa frase significa mucho. El que apareja su caballo sabe hacia dónde va. ¿De acuerdo? Estamos a tiempo. Este es un pueblo y un país y una gente muy buena. No se merece más dolor. Dijo alguien, y concluyo, que una gota de sangre más, dijo el poeta, quebraría el globo terráqueo. No es necesario. Creo que tenemos las condiciones y la capacidad suficiente para ponernos de acuerdo. Y ya, y si usted llegó, llegó, sencillamente. Señores, continúen con nosotros, vamos arriba con nuestro señor director.